¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Panameño 100% en un video más, y como es de costumbre aquí en Panamá, ya para este tiempo nos está acechando el agua, pero no importa, nosotros con tal de traerles contenido a ustedes nos mojamos aunque sea un poquito. ¿Te has preguntado alguna vez estando en el extranjero, siendo panameño o extranjero, si podrías comprar una casa aquí en Panamá? La verdad es que sí. Todos los días en Panamá se hacen este tipo de transacciones, lo que es seguro para panameños o extranjeros que viven en el exterior. Es por eso que hoy vamos a darte esos datos o esas recomendaciones por si quieres adquirir una casa aquí en Panamá estando en el extranjero. Eso es, la compra de una casa no debe tomarse como una forma de endeudamiento, sino que debe verse como un modo de inversión. Claro que sí amigos, porque una casa es una inversión que brinda un retorno a largo plazo. Puede generar ingresos en un futuro, ya sea porque pueden alquilarla o también la pueden vender a un precio mayor, ya que esta propiedad va subiendo de valor al pasar de los años. Y como en todo necesitamos un presupuesto, es necesario que tengas el tuyo disponible para el tipo de casa que necesitas comprar, ya sea si es el ingreso familiar que pide la constructora o el dinero que tú tienes estipulado para la compra de dicha propiedad. Así que cuando tienes la intención de comprar, puedes optar por un crédito hipotecario, que obviamente todos sabemos que necesitamos ser bien responsables a la hora de pagar, pero también puedes comprarlo al contado. Y obviamente que si le tienes que hacer algunos ajustes a la casa, necesitas guardar un poco de dinero para hacer cualquier tipo de remodelación a la propiedad nueva. Y es importante que a la hora de adquirir tu casa puedas lograr encontrar las características adecuadas, ya sea por el número de cantidad de personas que tú quieras que vivan en tu casa o también por todo lo que tenga, las recámaras, cómo son los baños, cómo son las cocinas, cómo es todo lo que tiene dentro, y eso es muy importante que lo veas y lo puedes revisar a través de las páginas web de los proyectos aquí en Panamá, y eso se te va a facilitar a la hora de que vayas a ir a visitarla ya en persona, como la casa modelo, ya sepas más o menos qué es lo que tú quieres para tu próxima casa. Otro punto importantísimo es que investigues cuáles son esos créditos hipotecarios que pueden ser mejor según tu presupuesto. Y si te estás preguntando si puedes adquirir un crédito hipotecario aquí en Panamá, la respuesta es sencilla, claro que sí puedes adquirirlo. Y claro está que lo que tienes que hacer es reunir todos los papeles de acuerdo a cada banco, de acuerdo a su solicitud. Tomando en cuenta que eso es si quieres un crédito hipotecario. Si tienes la plata, muchísimo mejor porque te evitas estar pagando mensualidades. Totalmente amigos. Y miren todo este terreno baldío que hay aquí, ya están acomodadas para empezar a construir las casas, y quién sabe, uno de estos terrenos puede ser de su propiedad. Y para los que no saben, estamos ubicados en Brisas del Golf, Arraiján. Acá es uno de nuestros lugares preferidos para grabar, ya los tenemos en varios videos, así que seguimos. Ok, una de las cosas también que necesitas hacer es delegar a alguien que te represente. Alguien que sea de confianza, alguien que no te vaya a sonsacar algo más, alguien que te respete y que tú le respetes bastante. Esta persona, tal y como le indica su nombre, es la que se va a encargar de representarte en los procesos necesarios al comprar una propiedad desde el extranjero. Este representante escogido por ti, y recuerda que es la persona de confianza, va a ser la encargada de visitar el proyecto según tus necesidades. Esta persona va a tratar de cumplir con todos los requisitos o todas las prioridades que tú le pides, porque obviamente no es lo mismo que tú la visites a que otra persona la visite. Por eso es que tiene que ser una persona de tu confianza y seguramente tal vez gustos bastante parecidos. Este representante puede ser algún familiar o también un abogado que se encargue de todas estas cuestiones. Muy bien amigos, si estás viendo propiedades desde algunas plataformas, es necesario que tengas en cuenta lo siguiente. Cerciórate de que los anuncios sean veraces, ya sea porque se ha visto que muchas de las propiedades que colocan en ese tipo de anuncios a veces no están disponibles o no cuentan con algunos requisitos, les hace falta el título de propiedad, etc. O muchos de ellos son fraudes. Es por eso que te recomendamos que visites sitios, páginas seguras y también que sean recomendadas por inmobiliarias. Infórmate sobre las regulaciones que exige Panamá. Es importante que conozcas cuáles son las leyes de compra y venta aquí en Panamá.
Esto es para que te prepares a lo que tengas derecho como comprador aquí en Panamá. Otras cosas, mi brother, tienen que considerar el asesoramiento de un agente inmobiliario. Todos hemos visto estos programas de remodelación en donde un asesor o agente inmobiliario se encarga de conseguirles su hogar anhelado o su hogar soñado. Bueno, de la misma manera necesitas un asesor inmobiliario probablemente para conseguir el hogar que tanto anhelas. Así es, este agente inmobiliario se va a basar en los objetivos y presupuestos que tú tengas disponible. También te va a sugerir o brindar la información de qué propiedad a ti te conviene comprar. Y este se va a encargar de gestionar los distintos procesos administrativos que necesitas para la compra de esta propiedad. Y total, contar con este tipo de acompañamientos es necesario porque va a asegurar tu compra. Mira, y lo más importante es contar con alguien profesional, pienso yo, porque estas personas vienen de inmobiliarias renombradas posiblemente, pero también tienes cierta garantía, porque la inmobiliaria te permite investigarla más. Investigar tiene antecedentes, tiene historia. Y ellos como agentes tienen mucha experiencia en el mercado. Esto te va a garantizar una compra exitosa. Y como ya ven, el tiempo ya se nos está cayendo encima, de verdad, el temporal se nos está cayendo encima, el lugar está espectacular. A mí en lo personal me encanta este clima así porque está bastante fresco. Wow, lo único que se siente un poquito peligroso por ustedes saben, los rayos y las cosas, pero de verdad que está espectacular. Pero seguimos el video. Y ahora bien, nos vamos con los requisitos para comprar una casa. Lo más importante es que tienes que ser mayor de edad. Si tienes un trabajo que sea de permanencia. 2 años si trabajas en una empresa privada y 5 años si trabajas en una empresa pública. Importante tener buenas referencias crediticias y otra cosa importante es tener por lo menos el ingreso familiar que de acuerdo al banco te solicitan. Bueno amigos, y ahora vienen lo bueno, los papeles, los documentos a presentar. Copia de pasaporte vigente, registros de movimientos migratorios con sellos de entrada y salida, carnet de migración de Panamá, 2 cartas de referencia bancaria, ya sea del país en donde tú estás, y probablemente referencia personal en Panamá, esto no es dispensable. Contrato de compraventa de la propiedad a financiar. Y si trabajas en empresa privada, también debes de presentar estos documentos. Carta de trabajo original máximo de 30 días y ficha original de seguro social. 2 comprobantes de pagos que hayas recibido en la última fecha. Ahora, si eres trabajador independiente, los documentos a presentar tienen que ser 2 declaraciones de renta que hayas realizado en las últimas fechas. Y esto debe contar con el certificado de recepción de cada una, el recibo de pago de impuestos y seguro educativo. Y los documentos generales con que debe contar su representante, cédula de identidad, las fotocopias y constancia del trabajo. Algunos bancos pueden solicitar que cuente por lo menos con 1 año de trabajo, pero estos requisitos no son necesarios. Buenas referencias crediticias, pero ya nos vemos, se acabó este video porque el agua ya nos agarró. Así que nos vemos en el próximo video, ¡chao!